Hola, hola jóvenes, bienvenidos al segundo semestre. En esta oportunidad soy la profesora Irinia y les estaré brindando la clase de Biología 2. Espero nos podamos llevar bien y que ustedes puedan realizar todas las asignaciones que les tengo preparadas. Bienvenidos. Bien, para comenzar les explicaré cómo evaluaremos la clase de Biología 2. Acá pueden observar ustedes la rúbrica de este segundo semestre para nuestra clase de Biología. Está dividida en 5 fines de semana en los cuales ustedes tendrán que realizar diferentes guías. Cada una de las guías tiene una respectiva puntuación, la mayoría valen 15 puntos, solo la guía número 5 equivale a 10%. Al sumar todo esto nos hace un total de 85% más 15% de presentación, expresiones artísticas, valores y aptitudes, que eso será evaluado a lo largo de todo el parcial. Y no haremos examen para esta clase, por lo tanto el total de acumulativo va a ser del 100%, sin examen. Bien, ¿qué material utilizaremos? Esta es la portada de su material de Biología 2. En él van a encontrar lo que es el contenido y al final del contenido la asignación. En las asignaciones, ahí están lo que son los enlaces a los formularios donde ustedes me van a subir su tarea. Para ello es necesario que tengan habilitada su cuenta institucional. Recuerden que por medio de la cuenta institucional pueden entonces contestar o llegar hasta los formularios. De lo contrario, no. Algo importante para la asignación número 1 que ustedes me van a enviar, recuerden, en cada una de sus asignaciones me deben colocar su nombre completo. Tomar la fotografía del cuaderno en las páginas donde usted tiene la tarea y con todas las imágenes armar un solo PDF para que al momento de subirlo al formulario sea en un solo documento y no varias imágenes, porque a veces eso crea confusión. Entonces, estos enlaces ahí los van a encontrar en el material, solo es de que usted haga clic y ya lo va a direccionar hacia donde está el formulario para que usted pueda subir su asignación. Bien, comenzaremos ahora con la temática en sí que vamos a trabajar. El tema, como ya lo vieron en la primera diapositiva, es acerca de las células. Estudiaremos las células. Bien, tenemos acá entonces en nuestras preguntas de exploración la número 1 que nos dice ¿qué es la célula? Ahí en esta imagen ustedes pueden ver una serie de celdas, varias celditas, tienen unas partes, un punto morado, unos contornos azules. Todo eso, ¿verdad? Es una célula. Las células son las estructuras fundamentales de todo ser vivo. Si un, si un organismo no tiene células, entonces no es un ser vivo, sino que sería un ser inerte. Las células son la parte principal de todo ser vivo. Pregunta 2 nos especifica, describa las principales partes de la célula. Acá podemos notar nosotros un punto morado en el centro. Esa es una de las partes de la célula. Una parte azul clara y una oscura que está rodeando toda la célula. Estas son tres partes principales que son el núcleo, el citoplasma y también la membrana celular. Cada uno de ellos cumple funciones específicas. Por ejemplo, en el núcleo es donde podemos encontrar la información genética, ahí está el ADN. En el citoplasma es donde están todos los demás organelos de nuestra célula. Y en el caso de la membrana plasmática, deja pasar hacia adentro o hacia afuera de la célula las sustancias. La pregunta 3 dice, ¿cuáles son los tipos de células? Hay diferentes tipos de células, ya sea por la cantidad de células que tiene un ser vivo, por la complejidad de estas células. Por ejemplo, no es la misma célula que se encuentra en un animal como en un vegetal o en una bacteria. Las células de las bacterias son más sencillas, más simples. En cambio, las de los seres vivos, como los animales, las plantas, los hongos y los protistas, son un poco más complejos. A lo largo de esta clase les voy a explicar cuáles son esos tipos de células. Listo. Bien, ¿cómo se descubrió la célula? Pues por las observaciones de un científico llamado Robert Hooke, quien observó en un pedazo de corcho una delgada capa de celdillas a las cuales le llamó células. Y acá podemos observar quién era Robert Hooke y cuál es el microscopio que se utilizaba en esa época para poder observar esos seres microscópicos u objetos microscópicos. Ahora hablaremos acerca de los postulados de la teoría celular.
El primero es que todas las células provienen de otras células preexistentes. Las células son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. Todas las células se pueden dividir y originar nuevas células. Y en el interior de las células se encuentra lo que es el material hereditario. Ahora continuamos con lo que es la clasificación de las células. Las células las podemos clasificar según el número de ellas. Si un organismo está formado por una sola célula, se va a llamar unicelular, y si está formado por muchas células, se va a llamar pluricelular. Entre ejemplos de células unicelulares están las bacterias, y de pluricelulares tenemos los animales y las plantas. Otra forma de clasificar células es por medio de la complejidad de ellas. Tenemos las procariotas, que son más simples, carecen de un núcleo bien definido. Y en el caso de las eucariotas son más complejas, tienen un núcleo bien definido donde vamos a encontrar la información genética. Las procariotas, un ejemplo de ellas son las bacterias. Y las eucariotas, ejemplos de ellas son las células vegetales y las animales. Toda célula tiene una estructura principal. Empezaremos hablando de la membrana plasmática. Tal como vemos acá, es una capa delgada que rodea toda la célula. Está formada por proteínas, fosfolípidos, colesterol, y estas son las que le permiten a la célula ser un poco flexible. Van a permitir la entrada de sustancias hacia la célula o también la salida desde célula hacia el exterior. En algunos organismos vamos a encontrar, además de membrana plasmática, una pared celular, pero esto solo será en los vegetales. Continuando con la estructura, pasamos ahora a hablar del núcleo y del citoplasma. El núcleo es el cerebro de la célula, es el centro informático, contiene toda la información genética. En él se encuentran los cromosomas contienen el ADN, y en el ADN están los genes que tienen toda la información y los códigos genéticos que van a permitir llevar la información a otro ser vivo cuando ocurra la división celular. Ahora, este núcleo lo vamos a encontrar dentro de la célula, probablemente en el centro de la célula. Alrededor va a haber una sustancia líquida o semifluida llamada citoplasma. En ese citoplasma van a estar nadando, por decirlo así, todo lo que son los organelos. El núcleo va a estar también ahí en el centro y alrededor van a andar todos los organelos flotando en el citoplasma. La función principal del citoplasma es aguardar a o resguardar a todos los organelos de la célula. Seguimos ahora con el retículo endoplasmático. En esta imagen podemos ver que el retículo está bien cerca o cercano al núcleo. Este retículo endoplasmático puede ser de dos tipos. Uno es liso, si no tiene estos grumitos que le observamos nosotros a esa parte rosada. Entonces, el retículo endoplasmático liso no contiene lo que son ribosomas, estos puntitos o estos grumos. Liso no tiene ribosomas y el rugoso tiene ribosomas. La función principal del retículo endoplasmático, si es el rugoso, es el de almacenar y transportar proteínas. Recordemos que los ribosomas, serían los que sintetizan proteínas o forman proteínas. Una vez que las ribosomas forman esas proteínas o las sintetizan, entonces el retículo endoplasmático se encarga de almacenarlos. Luego, el caso del retículo endoplasmático liso es el que sirve para sintetizar lípidos, es decir, formar lípidos. En el caso del aparato de Golgi, que es otro de los organelos, como vemos acá nosotros, es como un conjunto de sacos que van uno sobre otro. Y también vemos unas partecitas más pequeñas que son vesículas. Estas vesículas se liberan del aparato de Golgi. La función principal de este es procesar y clasificar las moléculas que ha sintetizado el retículo endoplasmático liso y rugoso. Entonces, en este caso, acá está cada una de estas vesículas libera a todo aquello que no le sirve. Lo que le envía el retículo endoplasmático, él lo clasifica y lo procesa. Si no se puede utilizar, entonces lo desecha por medio de estas vesículas. Vesículas que se van formando y se van liberando en la célula. Una vez que el aparato de Golgi cumple su función de desechar aquello que ya no necesita, entonces viene lo que es la vacuola. La vacuola sirve para almacenar agua, por eso tiene este aspecto
como de una burbuja. Va almacenando agua y también va almacenando toda aquella sustancia que se va liberando en el citoplasma de la célula. La vacuola, si es en una célula vegetal, es grande, es una vacuola grande. Y si es en una célula animal, pueden haber varias vacuolas pequeñas. Y estas vacuolas van a servir para reciclar. Reciclan aquella materia que anda en la célula, que ya la ha desechado el aparato de Golgi, pero la vacuola ve la manera de encontrarle otra función, otro uso. Y en el caso de que no, pues entonces se desecha y se expulsa de la célula. Por acá tenemos ahora los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos específicos de las células vegetales. Los cloroplastos tienen una estructura interna y esta es en una membrana, tiene una serie de tilacoides, tiene granum, y en esos tilacoides y en esos paquetes de granum es donde se lleva a cabo lo que es la fotosíntesis en estos cloroplastos. Lo que sucede es que los cloroplastos contienen pigmentos. Uno de los pigmentos es la clorofila. La clorofila se utiliza para fabricar el alimento en una célula, en un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, esa reacción de fotosíntesis utiliza lo que es el pigmento llamado clorofila, que es un pigmento verde, utiliza la luz solar y también utiliza dióxido de carbono para poder realizar lo que es la fotosíntesis y generar toda la comida o el alimento de la planta por medio de esa reacción. ¿Y dónde podemos encontrar los cloroplastos? Pues en las hojas. Y en esas hojas es donde se va a dar entonces la fotosíntesis. Aquí vemos una imagen de cómo se observa utilizando un microscopio, cómo se observan los cloroplastos. Y acá tenemos una imagen un poco más ampliada de la parte interna de estos cloroplastos. Otro organelo importante de las células son las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una forma como de un pan blanco alargado. Miren. Y en el centro tiene estas manchitas que parecen como que al pan blanco le hemos echado mantequilla. La función principal de las mitocondrias es producir energía. Es energía en forma de ATP, que el ATP es la molécula energética, es el adenosín trifosfato. Está formado por una molécula de adenina, está formado también por 3 fósforos, y dentro de ella es donde se puede generar lo que es la energía que después será utilizada por toda la célula. Por eso es que las mitocondrias son también conocidas como centrales energéticas. Son las formadoras de la energía que se va a utilizar en la célula. Bien, hemos mencionado ya todos los organelos y a lo largo de la clase yo les he ido explicando qué organelos son de la célula vegetal y cuáles son de las células animales. Vean que algo muy importante de recordar es que tanto la célula animal como la célula vegetal son células eucariotas y estas células eucariotas entonces van a tener algunos organelos similares y otros diferentes. Acá vemos que la mayoría de organelos los comparten ambas. Ambas tienen núcleo o un nucleolo, tienen retículo endoplasmático, liso y rugoso, tienen membrana plasmática, lisosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, citoplasma, ribosomas. Tienen ambas tienen esa cantidad de organelos similares. Ahora bien, las diferencias serían que en la célula animal yo puedo encontrar centriolos, que los centriolos son los que después le van a permitir a esta célula animal dividirse. Y en el caso de las vacuolas, en la célula animal van a haber vacuolas, solo que vacuolas pequeñas. En el caso de la célula vegetal, vean ustedes, hay una vacuola central grande, hay una pared celular que no lo tiene la célula animal y también están los cloroplastos, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis para producir su alimento la planta, y es donde encontramos nosotros el pigmento llamado clorofila en esos cloroplastos. Llegamos al final de nuestra clase y en resumen tenemos que las células son las unidades estructurales y funcionales de todos los seres vivos. Todas las células provienen de unas células existentes. Las células pueden ser procariotas y eucariotas según su complejidad y las partes principales de todas células son membrana celular, citoplasma y el núcleo. Bien, ya podrán entonces realizar la guía de trabajo número 1, que es la asignación número 1 del tema de la célula.
van a subir todo lo que es la guía a este formulario. En su folleto pueden encontrar el enlace, solamente hagan clic y ya los llevará hacia donde está su asignación para que la puedan subir en un solo PDF, no se les olvide. Son una serie de preguntas que ustedes van a ir ahí seleccionando cuáles serían las opciones correctas. Y también se les pide que dibujen células y que puedan identificar las partes de la célula vegetal y de la célula animal. Muy bien, con esto nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense y tengan un feliz día.